Buenos días, hermanos. Vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga y alumbre nuestro entendimiento y así cumplamos lo que le agrada al Señor. Bendito Dios, queremos ponernos en tus manos, Padre, para que la exposición de tu palabra alumbre la mente y el entendimiento de cada persona. Envíes a tu Espíritu Santo, Señor, y nos enseñe tu palabra, tu verdad, bendito Dios, usando los medios que tú has puesto. Permite claridad y también una disposición en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos someternos a tu voluntad. Abre nuestro corazón para que no tengamos una actitud incorrecta delante de ti y así te glorifiquemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, estamos en tus manos. Ministra a tu iglesia, a tu pueblo, a cada una de las personas. Amén. Hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles del bautismo del Señor Jesús. Es un tema que ya lo teníamos programado y quiero que leamos en Mateo 3, del verso 1 al 17, para que nos demos una idea del contexto y de lo que estaba pasando, y de ahí vamos a tomar 4 aspectos importantes de lo que implica el bautismo, pero más que nada de 4 aspectos importantes que podemos tomar aquí en el bautismo del Señor Jesús y que también aplican a nosotros en nuestras vidas. Vamos a Mateo 3, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran varias personas, muchas personas las que salían, atendiendo el llamado de Juan el Bautista. Todo el pueblo lo tenía por profeta. Todo el pueblo sabía que era un profeta enviado de Dios. El verso 7 dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les estaba dando a entender en qué consistía volverse a Dios, en qué consistía el llamado. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El verso 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. El hermano Luis la semana pasada nos predicaba acerca de la vida del Señor Jesús, acerca de los aspectos que habla en Lucas, de crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y él nos explicaba a través de la enseñanza de la vida del Señor Jesús y cómo en esa vida él desarrolló esos aspectos importantes también para nosotros. Un aspecto importante es la sabiduría, el temor de Dios. Y bueno, y este era el momento, el momento en que empieza su ministerio el Señor Jesús y empieza yéndose a bautizar. Algunas preguntas que surgían a mi mente es ¿por qué el Señor se bautizó? ¿O qué significa, o qué significó, o qué representó, o qué tenía que ver que el Señor Jesús se bautizara? Puesto que nosotros sabemos, y es una realidad, que el Señor Jesús no tuvo pecado. Y en este contexto, nosotros leyendo, vemos que Juan el Bautista estaba predicando un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y era claro, y les decía a las personas, y muchas personas venían a él, dice el contexto, confesando sus pecados. También llegaban los fariseos, los saduceos, al arrepentimiento de Juan. Sin embargo, el mismo Juan les decía, generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos estaban solamente procediendo en aquella manera. Bueno, Juan es un profeta de Dios, el pueblo todo lo tiene como profeta de Dios, pero si el bautismo al arrepentimiento me va a librar del infierno, me va a librar de algún mal, pues entonces será bueno que me bautice. Sin embargo, esto nos enseña, hermanos, de que nosotros podemos buscar ese beneficio para nosotros, egoístamente. Sin embargo, en la vida de aquellos fariseos y saduceos no se mostraba un cambio en su vida, no se mostraba un cambio en su mente, no se mostraba un cambio en la dirección, en manera de vivir, sino como nosotros sabemos, la conducta o el exterior estaba siendo cambiado. Sin embargo, el mismo Juan les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ellos solamente se estaban quedando en ese momento ceremonial, en ese momento de decir, Juan sí es el profeta, Juan está bien, él es un enviado de Dios, y tal vez asombrados por el mensaje, sin embargo ellos no estaban cambiando. Este es el contexto. Juan el Bautista los reprende y les dice que todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. Esto nos enseña mucho realmente acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no son palabras, el arrepentimiento no solo son sentimientos. Jesús nos llama al arrepentimiento, no es un concepto nada más, sino realmente es una entrega a Jesús, es una búsqueda de Jesús. El mensaje del arrepentimiento es de Dios mismo para nosotros y nosotros tenemos que proceder en eso, y el resultado de esa fe tiene que llevar a nuestras vidas ¿a qué? A un cambio de conducta, de mente, de disposición, etcétera, y todo eso, de tal manera que si no hay eso en nuestras vidas, o sea, dudaríamos de que aquella persona se ha arrepentido de su vida, que se ha arrepentido de sus pecados, y está claro en este contexto, porque los saduceos llegaban al bautismo, sin embargo, Juan el Bautista les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, tu vida no está cambiando, tu mente no está cambiando, tu forma de proceder con tu esposa no está cambiando, con el trato con tu esposa. La irritabilidad con tus hijos sigue siendo muy manifiesta, muy clara. La deshonestidad en tus negocios sigue siendo la misma, la misma, o la ambición que tú tienes por las cosas, o la búsqueda que tú tienes por las cosas de la apariencia o las cosas externas es exacerbada de tal manera que no estás buscando lo más importante, etcétera. Entonces, en la parte del verso 13 se habla del bautismo del Señor Jesús. Y aquí vamos a tocar 4 aspectos, los vamos a tocar de una manera rápida, que se aplican al Señor Jesús precisamente porque precisamente Jesús fue bautizado en ese momento, pero también aplican a nosotros.
Entonces vamos a ver el primer punto de estos 4 aspectos o estas 4 implicaciones o 4 puntos importantes que nos enseña el bautismo del Señor Jesús. Ok, el primero es la humildad delante de Dios. En el caso del Señor Jesús, esa humildad fue manifestada cuando Él llega, cuando escucha a Juan el Bautista, supongo, y ya estaba bautizando, y es entendible porque Él no estaba cerca de donde estaba Juan. Sin embargo, tuvo que caminar como aproximadamente 100 kilómetros para poder llegar allí al río Jordán. Y dice el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otras palabras, Juan reconocía la superioridad de Jesús, estaba reconociendo que era al revés, que el que tenía que arrepentirse de los pecados, que el que se daba cuenta de su condición espiritual, que el que estaba mirando la vida que necesitaba de un Salvador o que necesitaba de un arrepentimiento era Juan precisamente. Sin embargo, le dice de esta manera, por eso le dice de esta manera, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y en el verso 15 Jesús le responde, deja ahora, y continúa de esa manera. Entonces aquí vemos la humildad del Señor Jesús. El Señor Jesús va, busca a Juan el Bautista y pide ser bautizado por él. Vamos a leer en esta parte en Filipenses 2, la humildad que tuvo el Señor Jesús para buscar a Juan, para ser bautizado, aunque él no tenía necesidad de ser bautizado. Vamos a leer en Filipenses 2:7, dice de la siguiente manera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no solo en la muerte, sino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta era la humildad del Señor Jesús. Estaba en esa condición de bajarse hasta lo más para poder cumplir con la voluntad de Dios. Hay una diferencia, hermanos, en ser humillado y ser humilde. Hay una diferencia muy grande. Cuando nos humillan por alguna cosa, nos sentimos mal, nos sentimos agachados, etcétera, o nos sentimos avergonzados. Pero otra cosa es ser humilde. Es uno mismo tomar esa actitud, descender hasta donde debemos descender. En este caso del Señor Jesús, descendiendo hasta lo más bajo, tomando una condición de hombre, pero no con condición de hombre, y en esa humildad, reconociendo no la necesidad de un arrepentimiento, porque él no tenía de qué arrepentirse, sino reconociendo ese medio de gracia del bautismo. Y dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si este precepto es de parte de Dios, yo lo tomo para mí. Si la voluntad de Dios para mí es que yo me bautice, yo me bautizo. Si en el decreto, si esto es algo divino, yo tengo que caminar en eso que Dios quiere para mí. Entonces, en la humildad del Señor Jesús vemos que, como lo dice Filipenses, se humilló a sí mismo. Se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estando en una condición de hombre. Realmente no estaba ahí aludiendo a la condición una condición diferente que no fuera de hombre o a otros atributos, sino dice la Escritura, se humilló a sí mismo, se humilló
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Matthew Henry comenta al respecto: Cristo está ahora en un estado de humillación. Nuestro Señor Jesús consideró conveniente, para cumplir toda justicia, apropiarse de cada institución divina y mostrar su disposición para cumplir con todos los preceptos justos de Dios. Y ahorita vamos a ver el siguiente punto: con todos los preceptos justos de Dios, dando a entender, ¿es justo que el hombre se arrepienta? Es justo que el hombre se arrepienta. ¿Son justas las demandas de Dios? De lo que Dios le pide al hombre, son justas las demandas de Dios. Es el camino para volverse a Dios, es el camino del arrepentimiento y la fe. Ese es el camino, y Jesús lo estaba reivindicando. Este es el camino. También estaba reivindicando a Juan como un profeta de Dios, diciendo: el mensaje que trae Juan es un mensaje verdadero, es un mensaje divino, este es el camino, y él mismo reconoce eso. Sin embargo, él no se le podía acusar de pecado porque él no tenía pecado. Sin embargo, está reconociendo el medio que se tenía en ese momento para volver a Dios. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, que se aplica a nosotros, tenemos que tener una humildad delante de Dios. En ese momento el bautismo era de arrepentimiento. Todas las personas tenían que ir al agua confesando sus pecados realmente, y es lo que Dios pide de nosotros, esa humildad. Lo que Dios nos enseña a través de Jesús en este episodio es la humildad que Él tiene, hermanos. Y como hace rato bien lo decía, es muy diferente ser humilde y ser humillado. Humillado ya no te queda otra opción más que agachar la cabeza y decir: bueno, me avergonzaron. Ser humilde es una decisión. Y bueno, y en esta parte entendemos que en Mateo, de la primera bienaventuranza, ¿de qué habla acerca? De pobre y humilde de espíritu, de la pobreza y humildad de espíritu. Eso se refiere precisamente a la humildad. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Es una condición. Nosotros, para volvernos a Dios, necesitamos ser humildes, o necesitamos buscar humildad del Señor Jesús. Y ser humilde es reconocer nuestra condición. Y bueno, y ahí es el punto, hermanos, donde nos cuesta a nosotros reconocer que hemos obrado mal. Por ejemplo, el albañil que hace una barda o que hace una casa, y entonces el que lo contrató le dice: mire, aquí está chueca esta pared, y es una pared grande, y por lógica él entiende que la tiene que derribar y que la tiene que hacer otra vez. El albañil dice: pero mire, está más o menos, así pasa, etcétera. Es difícil reconocer nuestros errores. Platicando con mi hijo, le dije: ¿sabes qué? En pocas palabras, es reconocer que tu dibujo está mal, aunque tú lo tengas por bien hecho. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestra condición? Decir: sí lo hice. Sí lo hice. Y por lo tanto, si lo hice, merezco el castigo que se define para ello. Pensando en esto también, la semana pasada, y meditando en la buena onda, vamos a decirlo así, que Dios es para con nosotros, que traducido en términos bíblicos es la misericordia de Dios para con nosotros. Porque pensando que un cubrebocas te ha de librar del coronavirus, un cubrebocas. Si eso fuera, bueno, dices: wow, magnífico, ese cubrebocas es excelente. Sin embargo, aquí no es un asunto de cubrebocas. Sí lo usamos y lo vamos a usar como un medio de sanitario, que debemos de usarlo. Sin embargo, no es el cubrebocas. Lo que nos está apuntando más bien es a Dios. Y eso nos lleva a decir: wow, Señor, ¿qué viste en mí? ¿O qué estás viendo en mí? O sea, o qué mérito tienes, o
O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haces así, Señor? ¿Me has cuidado? Has sido bueno y hasta ahora no puedo entender esa gracia, esa buena voluntad que tú tienes. Y entonces, meditando en eso, decía, si cada uno de nosotros estuviéramos al borde de la muerte y pensando en la humildad y pensando en la condición que nosotros debemos de tener para con Dios, ¿qué nosotros argumentaríamos a Dios? ¿O qué presentes, vamos a decirlo así, o qué palabras le diríamos a Dios para que no nos llevara? O una persona que estuviera al borde de la muerte, cualquiera de nosotros, ya sea cristiano, no cristiano, etcétera, que conoce a Dios, que no conoce a Dios, ¿qué le pudiera decir a Dios que le moviera para decir, bueno, no, pues no, está bien, te dejo vivo, o sea, te dejo, no te llevo, o sea, te preservo la vida? O sea, que uno pudiera decir, Señor, he trabajado mucho, Señor. No, eso no sería algo. Señor, tú sabes que yo tengo una familia. Tampoco le movería eso. Señor, tú sabes que yo he sido honesto, pero realmente creo que ninguna de las obras que nosotros tuviéramos pudiera mover a Dios de tal manera que dijera, sí, es cierto, tienes razón. Hay una razón o una obra buena que tú has hecho. Pero realmente creo que no tenemos ninguna cuando nosotros estamos al borde de la muerte solamente. Y bueno, no es necesario estar hasta ese momento. Podemos decir, Señor, no creo que alguna de mis obras pueda satisfacer o para que tú te puedas retractar de que yo no muera, etc. Entonces, la humildad es algo importante. ¿Por qué lo dije? Porque, bueno, necesitamos ser humildes y debemos de reconocer que nada somos, nada tenemos, nada podemos, nada sabemos. Y es ahí el punto de que cuando no somos, que a veces pensamos que nosotros sabemos algo y lo sabemos de la mejor manera que nosotros suponemos saberlo, y eso nos lleva a discutir, eso nos lleva a señalar. Pero la humildad es decir, bueno, no sé nada como lo debo saber, y si no lo sé, entonces voy a buscar de quien realmente se lo sepa. ¿Y quién realmente lo sabe perfectamente? ¿Quién lo sabe? Es Dios. Es Dios. O sea, si nosotros somos humildes, entonces reconoceremos una necesidad de Dios, reconoceremos una búsqueda de Dios, y no solamente la reconoceremos, manifestaremos una búsqueda de Dios, porque no sabemos el camino, no sabemos la realidad, no tenemos nada. Y esta es una realidad. Platicando con una persona acerca de los estragos que está haciendo esta pandemia, él salía la plática de que personas de todos los niveles, de todos niveles sociales y económicos, están siendo afectados por esta pandemia. No podemos hacer nada. Hasta los mismos doctores, desafortunadamente, que han estado luchando por otras personas, han sido víctimas de esta pandemia. No podemos hacer nada. Y eso implica a nosotros una humildad, Señor. Yo sé que no puedo hacer nada. Yo sé que mis palabras contrapuestas con las que dice mi hijo, con la que dice mi esposa, no pueden hacer nada. Sin embargo, en esa humildad que yo tengo, que tú puedes hacerlo todo y que yo no puedo hacer nada, he de someterme a tu disposición, a tus mandamientos, y mi conducta tiene que moldearse a la conducta tuya, y esperaré en los medios que tú has dado y en la forma que tú quieres que yo espere, para que tú hagas lo que tú sí puedes hacer y yo no puedo hacer. Esa es humildad. Pero ¿cuántas veces pensamos que nosotros sí podemos hacerlo? Que nosotros por nuestra fuerza lo vamos a lograr,
lo vamos a concretar y vamos, como la vez pasada el hermano compartía, ¿no? Y vamos y haremos esto y haremos el otro y etcétera, y todos nuestros planes egoístas en un momento dado se empiezan a desmoronar. Y qué bueno, porque eso es una realidad, hermanos, que nos demos cuenta que la tierra no gobierna sobre el cielo, sino el cielo gobierna sobre la tierra. Que no podemos hacer nada, que somos frágiles, o sea, tan frágiles que en un momento podemos estar sanos y mañana podemos estar enfermos. Y de tal manera que podemos, y no solamente esto, tan frágiles que nuestra vida, dice la Escritura, que es como hierba que se marchita. Hoy podemos estar, mañana ya no somos. Somos tan frágiles. Y esa humildad creo que debe de manifestarse en nuestras vidas, y no solamente en esa dependencia de Dios, en muchos aspectos de nuestra vida, ya sea para hacer negocios, ya sea para criar a nuestros hijos, ya sea para vivir en familia con nuestra esposa, ya sea necesitamos esa humildad para depender de Dios. Señor, yo no sé cómo vivir en familia, yo no sé cómo tratar a mi esposa, yo no sé cómo criar hijos, yo no sé cómo administrar mi dinero, yo no sé, dímelo tú por favor. Y en esa humildad nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ok, el segundo punto es justificar a Dios. Quiero leer en Lucas 7:29. Dice de la siguiente manera: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, o sea, ¿a quién? A Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios, en otras palabras dijeron, son justas las demandas que tú pides de nosotros. Tú eres el Señor, tú eres justo, tú amas la justicia, condenas al pecado. El hombre debe volverse a ti, el hombre está descarriado, el hombre se ha corrompido. Entonces justificaron a Dios. En el caso del Señor Jesús, no tenía de qué arrepentirse, ya lo dijimos, no tenía pecado. Sin embargo, reconocía el camino y el mensaje de Juan. Es más, Jesús reconoce el mensaje de Juan y después entendemos que Dios reconoce, o Dios, no puedo decir reconocer, sino bueno, vamos a utilizar esa palabra como reconocer a su Hijo Jesús, como a aquel que hace su voluntad de Dios. Sin embargo, reconoce el camino y el mensaje de Juan era el mensaje de Dios para su pueblo, que a través del arrepentimiento y la fe es como se vuelve uno a Dios. Él estaba realmente justificando a Dios, justificando el medio, diciendo este es el camino, aunque él no tenía de qué arrepentirse, no tenía pecado. Manifiesta su disposición de hacer la voluntad del Padre y también del bautismo que tenía que ser bautizado. Y esto nos lleva al tercer punto, el sometimiento a la voluntad divina. Sometimiento a la voluntad divina. En el tercer punto, él se estaba sometiendo a la voluntad divina. Lo podemos leer. ¿Por qué? Los fariseos y los saduceos buscaban un cambio en la apariencia externa. No se habían sometido a la voluntad divina. Ya vimos que tenían tenían su forma de proceder con respecto a la predicación de Juan el Bautista. Ellos solamente querían buscar una apariencia. No cambiaban de corazón, de conducta, de vida, etcétera. Sin embargo, vemos claramente el sometimiento del Señor Jesús a la voluntad divina, y lo vamos a leer en el Salmo 47. Dice en el Salmo de la siguiente manera: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos, vamos a Hebreos. En Hebreos 10,
en el verso 5 dice de la siguiente manera: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Está hablando de los sacrificios de los animales, etc. Que bueno, dice, y el verso 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, sometimiento a la voluntad divina, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el mismo profeta Samuel decía, se agrada más en los sacrificios y holocaustos como en que se obedezca a mi palabra. Se agrada más. O sea, podemos nosotros echar cohetes, hacer fiesta y hacer cuantas cosas por el día 25, celebrar tal vez la Semana Santa, etcétera. Sin embargo, lo que Dios está manifestando claramente para nosotros, el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad. Los fariseos se estaban llenando de costumbres, de tradiciones, de imposiciones que ellos mismos tenían, etcétera. Tal vez a nosotros se aplica del poder ir a la reunión, poder que realmente es muy bueno. Sin embargo, el deseo de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, de hacer, y para hacerla tenemos que buscarla, y para buscarla tenemos que identificarla, tenemos que entenderla, de tal manera que lo que está diciendo aquí, para hacer tu voluntad, o sea, yo me someto a lo que tú quieras, yo me someto a tu palabra, yo me someto a tus deseos, a lo que tú quieres, me estoy disponiendo en esa actitud de sometimiento, en esa actitud de humildad y en esa actitud de disposición para hacer lo que tú quieras que yo haga en mi vida. Y diciendo primero, en el verso 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando de los sacrificios de animales. Y el 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Dios se agrada más en que nosotros hagamos su voluntad. Dios se agrada en que nosotros hagamos su voluntad. Es entendible, no se agrada tanto en los festejos, así como un padre que tal vez le puedan festejar su cumpleaños, que le puedan hacer el pastel, que le puedan hacer el molito, que le puedan hacer cuantas cosas. Pero de igual manera yo lo entiendo. Lo más agradable que uno puede, y también da testimonio la palabra de Dios, porque así lo dice en Juan, o sea, qué agradable es ver que tus hijos caminen en la verdad. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Nosotros podemos cantarle a Dios alabanzas bonitas, nosotros podemos hacer algún tipo de cosas que pudiera de cierta forma glorificar a Dios o hablar de nuestro celo que nosotros tenemos, pero algunas veces mal dirigido. Lo que Dios se agrada es que nosotros hagamos su voluntad en el lugar donde nosotros estemos, ya sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Es una realidad. Nosotros como padres no nos agradamos mucho, bueno, por lo menos así es en mi persona, de algunos de cosas, de festejos y de tantas cosas que puedan hacer los hijos, como el que se obedezca a nuestra palabra. Y es que es una realidad. Es una realidad. O sea, me agrada más, y precisamente a Dios le agrada más, que uno pueda obedecerle, que uno pueda hacer su voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Seguimos más adelante, pero antes, para aplicando a nosotros, quiero leer el comentario de la Biblia Plenitud. Dice así:
Dice, el arrepentimiento, cambio de mente, lo cual lleva a un cambio de propósito y acción. Juan insistió que el arrepentimiento no era un término teológico o abstracto o una cuestión de forma o ceremonia, era todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Y el comentario dice: las implicaciones del arrepentimiento bíblico son 3: renuncia y cambio de actitud, sumisión y deseos de aprender, y un continuo perfeccionamiento. Esto era realmente lo que se aplica a nosotros en cuestión al sometimiento a la voluntad divina. Y en el cuarto punto, hermanos, es que Dios da testimonio de quién le agrada. Dios da testimonio, Dios dio testimonio de Job, de que Job andaba en sus caminos, de Natanael, de Simeón, era un varón justo que esperaba la salvación del Señor. Y en el caso del Señor Jesús, dice así, en Mateo 3:17, vamos a leerlo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se complace mi alma. Hay algunas ocasiones también que se menciona de la siguiente manera: cuando Jesús se transfiguró en el monte, el mismo Dios habla y se dirigió hacia los que estaban allí y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este se complace mi alma, en este se deleita. ¿Y qué había hecho el Señor Jesús? Empezaba su ministerio, había declarado por medio de hechos que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que Él se sometía a Dios, que reconocía en esta parte humanamente como hombre la voluntad divina para Él. Y el Señor Jesús dice en una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Dios se agrada y Dios da un testimonio, y realmente también lo habla Mateo, que cuando sea el juicio a las naciones, les dirá: venid benditos de mi Padre. Y bueno, ahí va a decir: bueno, tuve hambre, tuve sed, fui forastero y hiciste mi voluntad, prácticamente. Entonces, hermanos, estamos en una condición de que el Señor Jesús se dispone, el Señor Jesús se somete, el Señor Jesús se humilla. La Biblia da testimonio que se humilló a sí mismo, y en esa humildad, en ese sometimiento y en esa disposición para hacer lo que Dios quiere que Él haga, Dios se agrada totalmente y le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Vamos a terminar en Filipenses 2:8, y dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios mismo le exalta, Dios mismo reivindica: este es mi Hijo amado, este es al que yo he enviado, y este es mi Hijo humilde, mi Hijo sometido, mi Hijo dispuesto para hacer
mi voluntad, aunque Él no tenía pecado. Y realmente Él nunca pecó. Reconoció los decretos de Dios para cada uno de los humanos, para cada uno de nosotros los hombres, para los hombres. Entonces, hermanos, que estos aspectos del Señor Jesús, que la Biblia misma habla de lo que Él hizo, nosotros podamos seguir fielmente sus pisadas, nosotros podamos disponernos, nosotros podamos someternos, nosotros podamos humillarnos y en esa condición que el mismo Maestro nos enseñó que nosotros hiciéramos y viviéramos, caminemos para agradar al Padre, y de esta manera también Dios en su momento nos exalte. Hermanos, Dios es muy bueno. En esa bondad Dios nos ha manifestado la realidad de las cosas, nos ha mostrado el camino, ha enviado a su Hijo. Realmente, aunque sabemos que en un punto Juan el Bautista dudaba si realmente había sido el Mesías, cuando manda a los mensajeros para preguntar si él era el Mesías, pero antes él lo había reconocido, él había oído la voz del cielo, pero eso también nos muestra que había mucha gente que no podía percibir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez veía a Jesús, el hijo del carpintero, se bautizó, tal vez ellos entendían, bueno, si se bautizó es porque tenía pecados, etcétera, y no podían reconocer a Jesús, aunque ellos mismos estuvieron viviendo en ese tiempo, aunque tal vez fueron testigos oculares de los milagros de Jesús, tal vez pudieron caminar entre la multitud con Jesús, pudieron codearse con Jesús, sin embargo, no podían verlo. Pero ¿qué más podía hacer Dios por nosotros sino enviar a su Hijo? ¿Qué más podía hacer por nosotros sino enviar a su Hijo, dar su mensaje y esperar en nosotros que fuéramos humildes, que fuéramos sometidos y que reconociéramos que ese es el camino? Entonces, quisiéramos pedirle a Dios: Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, porque nosotros pudimos haber vivido hace 2000 años, sin embargo, tan ciegos como ahorita, no pudiéramos verte, no pudiéramos conocerte. Sin embargo, si hubiéramos vivido hace 2000 años, tal vez hubiéramos perdido la oportunidad de conocerle. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocerle. Ahora tenemos y de tal manera que nosotros podamos percibirle, podamos palparle, podamos no pongamos pretextos de decir, bueno, es que la Biblia ya se escribió desde hace mucho tiempo, es que Jesús tal vez no quiso decir lo que dijo, etcétera. Necesitamos humildad. Necesitamos una entrega a Dios. Necesitamos una disposición a Dios. Necesitamos un sometimiento a Dios, realmente. Y eso lo puede hacer Dios. Y aún así, si en nuestra condición de corazón, porque un muerto no se puede resucitar a sí mismo, podemos pedirle a Dios: Señor, ayúdame por favor. Hazme entender la realidad en la cual estoy viviendo, esta realidad que estamos atravesando y que tal vez en este momento se nos hace más palpable, porque decimos, ahorita somos, mañana no somos. Ahorita había tantos parientes, vecinos, ahora ya no los estoy viendo. Que podamos percibir la realidad y entender el meollo del asunto. ¿En qué consiste nuestra vida? Y realmente, fuera de Dios no hay propósito alguno. Fuera de Dios la historia no tiene sentido. Sería nada más un mundo de luchas, peleas por tierras, etcétera. Y después nos desintegramos. Pero esta historia es la historia de Dios.
Dios es el que ha diseñado el mundo, Dios es el que ha mandado a su Hijo, Dios es el que ha mandado su mensaje, Dios es el que ha mandado sus mensajeros, Dios es el que está enviando su Espíritu para que nosotros entendamos y pidámosle a Dios: Señor, mueve mi corazón, abre mis ojos, quiero moverme en el sentido que tú quieres que yo me mueva. Quiero ver las cosas como tú las ves, la realidad, la claridad, porque yo las veo tal vez a mi manera. Quiero entender qué tan corta es la vida, qué tan frágil soy, qué tan impotente realmente. Quiero entender mis caminos como aquellas personas que salían al Jordán confesando sus pecados públicamente. Yo he sido un ladrón, yo he sido adúltero, yo he sido cuántas cosas. Y ellos no tenían el miedo al que dirán. Me van a ver, mejor, tal vez como nosotros lo hemos hecho en un momento. Mejor voy a ver al pastor ahí, aquí en una esquinita, ahí que no se sepa. Sin embargo, el modelo de humildad, de lo cual Jesús mismo alabó de los fariseos y las rameras, dice: ellos van en el reino de los cielos adelantándose a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos hicieron caso al mensaje del Evangelio. Y nosotros podemos todavía penarnos, podemos decir: no, pues es que esto es poner nuestros conceptos. Sin embargo, Dios mismo quiere esa humildad, una humildad. Señor, sí, reconozco que no he podido hacer las paces con mi hijo, reconozco que soy un irritable, reconozco que mi conducta con mi esposa y mi relación con mi esposa ya se está desmoronando. Soy un hombre egoísta, soy un hombre autoritario, soy un hombre de lo que Dios, con lo que Dios más bien ha hecho mostrarle en su corazón que es. Y eso se llama humildad. Esto se llama humildad, o sea, no cualquier persona lo hace. Este mundo está halagando los logros a su punto de vista, a su forma. Sin embargo, Dios alaba lo que realmente vale. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle que Dios abra nuestro corazón. Bendito Dios, entendemos, leemos a través de tu palabra, Señor, la vida del Señor Jesús. Un varón perfecto, un varón que no tenía pecado, sin necesidad de arrepentimiento, porque no tenía pecado, y él buscando a Juan, buscando a quien debería de buscar para someterse en humildad a tus mandamientos, a tu voluntad, a tus preceptos, reconociendo la justicia de Dios. Padre, vemos a Jesús, una persona sometida, Señor, una persona humilde, y de esa manera nosotros, bendito Dios, queremos ponernos en tus manos, Padre bendito, para que no nos endurezcamos, para que tu Espíritu Santo permee nuestra vida y nos haga ver nuestra realidad, la realidad en que vivimos, Señor, y podamos también nosotros ser como aquellas personas que salieron confesando delante de Juan, pero no era precisamente delante de Juan, porque Juan preparaba el camino del Mesías y no era delante de Dios, sus pecados, y reconociendo, Padre bendito, y también nosotros podamos ver, Señor, nuestra fragilidad, nuestra impotencia, Señor, nuestra insensatez, y nuestra insensatez, de tal manera, Señor, que puedas hacer en nosotros una obra, hagas en cada uno de nosotros, Señor. Tú te agradas en aquellas personas que hacen tu voluntad, tú te agradas en aquellas personas que son humildes, Padre bendito. Y queremos pedirte, Señor, que tú escuches nuestra oración, que tú escuches la oración de aquella persona, Padre bendito, mueve su corazón para que tú le dirijas hacia el camino, hacia la verdad, y ellos puedan enternecerse dentro de su corazón, reconociendo, Señor,
su condición, Padre, la condición que vive delante de ti. No permitas, Señor, que tengamos como mayor riqueza el reconocimiento del hombre o de las personas o de la gente, Padre bendito, sino más bien el reconocimiento tuyo, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Afecta a cada persona, Señor, ministra su corazón, Señor, y permite que nosotros sigamos los pulsos del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que nos lleve a Jesús, el Salvador, y así de esta manera y de esta forma podamos llegar al Padre, al Creador. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos que tú estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.